Impunidad, impunidad ante el delito es lo que viven millones de mexicanos. No podemos decir que el ejército es una gran institución y luego señalarlo como un violador sistemático de los derechos humanos. No podemos estar hablando mal de nuestras instituciones, no podemos estar hablando mal de México. Este Senado tiene que asumir su responsabilidad de exaltar los valores patrios, no con un viva México. Tiene que hacerlo demostrando la capacidad que tiene para llegar a conclusiones que favorezcan un nuevo marco legal, porque el que tenemos es obsoleto. Guardo, no el respeto al ejército, no lo guardo de mis años de estar en la vida pública, a la que entré tardíamente a los 44 años, y entonces fui presidente municipal, diputado, gobernador y ahora senador. Me parece que tener el recuerdo que tengo yo del ejército, cuando aquel piquete de soldados bajaba del tren 7 procedente de la Ciudad de México, iba de la mano con mi padre a recoger la carga en ferrocarriles, no veía a los soldados con temor, los veía con respeto y admiración, y siempre los he visto así. Veámoslos así, veamos así a las Fuerzas Armadas. Este país no puede seguir señalando ni a sus policías, ni a su ejército y a sus Fuerzas Armadas como los mayores violadores y los mayores delincuentes. Perdóneme, mi amigo que ha sostenido aquí un absurdo. ¿Cómo que no se violan los derechos humanos por los delincuentes? ¿Es que acaso quien me dispara pretendiendo violarme del derecho a la vida no está violando mi derecho, además de cometer un delito? No podemos sostener ese tipo de argumentos. ¿Cómo es posible que gentes con esa preparación sostengan esos principios? Concluyo nada más diciéndole, senadoras, senadores. Senador Patricio Martínez, acepta una pregunta del senador Miguel Barbosa. Con mucho gusto, senador Barbosa. Sostengo mi admiración y mi respeto por usted, como por todos mis compañeros. Sostengo que aquí necesitamos contraargumentar a Roberto Gil Suart. Necesitamos contraargumentar con congruencia lo que he señalado. Hoy estamos haciendo con estas iniciativas y con este debate y con esta ley lo que otros están proponiendo en un proyecto de vida nacional para el futuro en sus campañas políticas, y eso no ha sido desmentido en ningún momento, ni lo de Roberto Gil ni del proyecto de nación que presentan otras gentes. Con mucho gusto, senador Barbosa. Unido en el escaño el senador Barbosa. Mi querido Patricio, yo comparto todo lo que tú puedas decir, pero esa mención, aunque la haga el senador Roberto Gil, a quien tengo un respeto especial, tiene una precisión técnica. Los delincuentes cometen delitos, las autoridades violan derechos humanos. Es una cuestión técnica, Patricio, ¿sí? Solo eso, para que quede claro y no se utilice. ¿Le va a preguntar, senador Barbosa? Gracias. Que quede claro, Gracias. ¿no? ¿Lo aceptas, Gracias. Patricio? Acepto la pregunta y le doy respuesta. Le doy respuesta porque no tenemos tiempo y los mexicanos están esperando una resolución de este Senado. Le doy inmediatamente respuesta. Los tecnicismos no los conoce el pueblo. Lo que el pueblo conoce es el delito que sufre y llora por millones desde hace años y que espera una respuesta de aquí a través de usar la técnica. Pero por favor, no le digamos al pueblo que los delincuentes cometen delitos y que eso no es una violación a sus derechos. Eso son justamente aspectos que no van a la vida del pueblo y a lo que vive y sufre la población. Compañeras, compañeros, quiero decirles que en las cantinas se usa el adjetivo. En el Senado se debate con razones, con principios y con respeto.
Yo estoy de acuerdo con mis compañeros que no pertenecen al partido del presidente de la República, pero es nuestro presidente. En la medida en que le dificultemos su desempeño, dificultamos el tránsito de la vida nacional día a día. Y quiero decirles, estoy en un estado donde mi gobernador procede de otro partido, pero desde el primer día y hasta la fecha le ofrezco lealtad a la institución de gobernador, que requiere facilidades para que sea un buen gobernador, para tener un mejor Chihuahua. Y yo creo que eso, desprovisto de toda ideología partidista, quiero decirles, no vengo a defender una iniciativa de priistas, vengo a defender una iniciativa que México la requiere, con todos sus defectos, pero es un cambio que el país necesita. Y si mañana tenemos que regresar a sesiones extraordinarias para hacer el cambio de lo que hoy cambiemos, hagámoslo mañana. Al fin y al cabo, el proceso legislativo es permanente, constante e inacabado. Finalmente, quiero pedirles, compañeras, compañeros, vamos viendo por México, pero más allá de esa condición que se guarda, de el discurso escrito y preelaborado, presentémonos así, con el sentimiento de la población, con lo que millones de madres, de padres, de huérfanos están sufriendo por una tarea que va creciendo sin preguntarnos por qué es la inseguridad. Aún recuerdo, el emperador en China pedía que no le siguieran inundando de drogas porque su pueblo se estaba perdiendo y el imperio se estaba perdiendo. Yo les pregunto, aquel México independiente, cuando nace la nación, fue inmediatamente intervenido por quienes querían dividir a los mexicanos, porque a río revuelto, ganancia de pescadores y ganancia de territorios. Senador Martínez. Hoy, finalmente les pregunto, ¿quién quiere dividir a los mexicanos? Ustedes, no. Si es alguien de afuera, combatámoslo con una real unidad y llegando a conclusiones. El Viva México, que sea con nuestras actuaciones y no solamente con un grito el 16 de septiembre. Que viva México, pero con una acción positiva y definitiva de este Senado para llegar a soluciones. Muchísimas gracias. Senador Martínez. Sonido en el escaño del senador Roberto Gil. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto? Por alusiones, muy brevemente. Alusiones personales, tiene usted el uso de la palabra. Muy brevemente. Tiene razón el senador Barbosa en relación con que, en efecto, en la concepción tradicional, los derechos humanos se entienden como la relación, o se explican en términos de la relación del ciudadano y el Estado. Pero hace mucho cambió esa doctrina. Fueron los alemanes quienes crearon un concepto del efecto irradiador de los derechos fundamentales, que no rigen solamente la relación entre Estado y ciudadanos, sino entre ciudadanos y entre personas no estatales. La base esencial de las normas penales que tipifican ciertas conductas es la protección de los derechos fundamentales. Para eso son las normas penales, para proteger, garantizar e inhibir los derechos fundamentales. De hecho, el canon de justificación de la tipificación penal es justamente los derechos humanos, empezando por el fundamento esencial, que es el principio de dignidad. Le aprecio mucho la referencia al senador Barbosa, pero no equivoqué en mi expresión. Cada vez que un delincuente dispara una pistola, vulnera los derechos humanos de su víctima. Sonido en el escaño, el senador Barbosa. ¿Con qué objeto, senador Barbosa? Es muy breve porque en este irregular intercambio de opiniones, pues parece que era alusión, no era alusión de a él, pero en fin, yo nomás
medio minuto. Las garantías individuales, derechos subjetivos públicos. Se asume ya en la reforma, esta reforma del 98, del 2008, esta reforma profunda al artículo 1 constitucional, y se cambia de garantías individuales a derechos humanos. Pero hay una referencia medio irónica, sería, bueno, pues vamos a presentar denuncias en la Comisión de Delitos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2011. La concepción es solamente las autoridades pueden violar derechos humanos. Los delincuentes cometen delitos y hay que castigarlos. Sí, porque no la han encargado. Muy bien. Adelante, senador. La anoto en la lista al final de este debate para rectificación de hechos, senador Valiente. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Humberto Fernández. Con su venia, su señoría. Buenos días. Bueno, dicen que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón. Entonces, procuraré ser muy breve. Y empezaré con una pregunta. ¿Qué tienen en común las Naciones Unidas, universidades públicas y privadas, comisiones de derechos humanos de todo el país, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, artistas, iglesias, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, la galardonada con la presea Belisario Domínguez y muchísimos juristas, entre ellos Elisur Arteaga, Pedro Salazar, Diego Valadez y muchísimos otros? Conté 70 en alguna lista. Todos tienen en común, a pesar de sus tremendas diversidades y diferencias, todos coinciden en la inconveniencia de la ley en comento, su inconstitucionalidad y su daño. Y a partir de esto, el presidente invitó a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Mintió o le mintieron? ¿A quién escuchó el gobierno? Nadie dijo que estaba a favor. Nadie que esté fuera del grupo gobernante ha emitido una opinión favorable contra esta ley. Este es el último acto, el daño final de la estrategia que nunca operó. Es el triste retazo de los 10 puntos, aquellos que estarán en algún lugar olvidados en su memoria, de los puntos que prometieron como estrategia de seguridad y que nos han llevado a este año terrible de violencia, donde se rompieron todos los récords sin una respuesta efectiva del Estado. Frente a estos 10 puntos fallidos y, como dice la canción, que van de fracaso en fracaso, la única respuesta que atina el Estado mexicano no es a plantear una estrategia de seguridad, es a plantear esta ley. Si bien compartimos la necesidad de un marco adecuado y correcto para las Fuerzas Armadas, y coincidimos con los diagnósticos que así se han planteado en su mayoría, pero esta ley no ofrece ningún avance, por lo que su inminente y triste aprobación nos da un mandato moral y nos obliga a plantear algunos riesgos y consecuencias que esto implica. Permítanme plantear en argumentos llanos, sencillos y derivados del sentido común lo que encontramos en esta ley, que es inútil, inconstitucional y peligrosa. Es inconstitucional y será coartada para la violación de derechos humanos. Ya no voy a abonar a esto porque ha sido planteado con brillantez y claridad en esta tribuna por quien me antecedió en la voz. Pero sí es inútil porque genera incertidumbre y tensiones innecesarias. Con esta ley, las Fuerzas Armadas no tendrán más argumentos en su defensa ni tendrán mayor seguridad. Es falso que dé un marco adecuado, toda vez que prácticamente todos los juristas han destacado su inconstitucionalidad. Más allá de una opinión, es una vulnerabilidad que anuncia su falta de efecto. ¿En qué torpe optimismo cabría pensar que no se va a litigar? El problema de fondo
se ha comentado también, es la falta en la formación de policías confiables y funcionales. Y la anulación de la ley de mando mixto implica que no haya una ruta para su desarrollo y cancela la posibilidad de regresar a una mediana normalidad. No ayudará de ninguna forma a la pacificación del país, ni dará mayor seguridad a los mexicanos. Generará mayor incertidumbre. En el fondo, ¿realmente qué cambiará? Es peligrosa, es muy peligrosa. Representa un riesgo para la estabilidad nacional y expone al ejército a un desgaste innecesario. Uno de los pilares del Estado mexicano de fortaleza y autoridad moral de las Fuerzas Armadas ha sido esta franja que divide la actividad castrense de las autoridades civiles. Con esta ley no solo se recorre, se diluye y en el futuro seguramente generará grandes problemas para la nación. Aprobar esta ley en el último año de gobierno, en el peor año de violencia y con el mayor desprestigio de las instituciones, resulta inoportuno, además de riesgoso. Abrirá el debate en los próximos años o en los próximos meses de la relación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Civil. Por ejemplo, si debe haber un secretario de la Defensa Civil, la transparencia de los recursos y controles parlamentarios. Es una ley sin apoyo popular. Ni un solo actor fuera de la esfera del gobierno ha manifestado a favor de esta. Es una ley impopular. Coincidimos en la necesidad de dar el marco adecuado a las Fuerzas Armadas, pero también es urgente establecer una ruta para la seguridad y no abona en esta ley. No son temas diversos. Que quede claro, estamos a favor de las Fuerzas Armadas, estamos a favor de la institucionalidad, pero no en los términos que propone esta ley. Esta ley no tiene ni razón ni ciencia, no tiene progreso ni moralidad y va contra todas las tendencias históricas del Estado. Hoy harán un gran daño. Esta es la ley del fracaso. Es la ley del fracaso en la pacificación del país. Es la ley del fracaso en construir una policía confiable. Es la ley del fracaso de la gendarmería como institución civil. Es el fracaso de la política por la incapacidad de oír a la mayoría de las voces sensatas e independientes. Es el fracaso del triste gobierno de Peña, que deja un país más inseguro, con instituciones más débiles y que le abona a su obra nefasta, a un gobierno que anuncia que la historia lo tendrá por defenestrado y que se hunde en la soledad de su sinrazón. Es cuanto. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Cavazos Lerma. Con su venia, senador presidente, estimadas senadoras y senadores. Hay 12 argumentos reiterados en esta discusión que merecen consideración. Primero, esta ley no es una panacea, no resuelve todos los problemas de seguridad, no es su objeto, es un instrumento específico, temporal, sujeto a requerimientos estrictos que da certeza jurídica. Segundo, esta ley no militariza al país, regula el apoyo de las Fuerzas Armadas a estados y municipios y sienta las bases para su regreso a su ámbito propio de acción cuando se subsanen las deficiencias que originaron su presencia a través de un programa temporal con acciones concretas y evaluables. Esta no es una ley para las Fuerzas Armadas, es una ley de seguridad interior, no de seguridad
pública. La seguridad interior no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es de todo el Estado mexicano, de todo el gobierno, en sus tres poderes y en sus tres órdenes. Es por tanto una ley para atender los riesgos y amenazas a la seguridad interior, a la preservación y continuidad del Estado mexicano. 4. La seguridad interior es parte de la seguridad nacional. Por lo tanto, el Congreso tiene facultades para legislar esta ley, como lo plantea la fracción 29M del artículo 73, que nos faculta para expedir leyes en materia de seguridad nacional. Por lo tanto, esta ley no es inconstitucional. 5. Las leyes no se interpretan solo literalmente, también existe la interpretación sistemática, funcional, teleológica, histórica, sociológica, etcétera, etcétera. Este ejercicio ha estado ausente en los argumentos de los opositores a esta ley. 6. El uso legítimo de la fuerza implica su uso dentro del sistema jurídico conforme a normas, reglas y protocolos que están en otro ámbito legal y se remite a él. Esta ley no incluye todos los temas de la seguridad nacional porque no es la única ley en el ordenamiento jurídico nacional. 7. Si hacemos esta interpretación integral, esta ley es constitucional y es convencional y es armónica con otras leyes. Además, es compatible con ordenamientos de transparencia y rendición de cuentas que no son modificados. Por lo tanto, no existe la opacidad que aquí indebidamente se alude. 8. Esta ley respeta los derechos humanos por su armonización con el ordenamiento jurídico nacional, por su compatibilidad con la Constitución General de la República, porque así lo expone en su artículo 2 y porque así lo define su artículo 3 y su correlato en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. 9. No hay sumisión o sometimiento de las autoridades civiles porque se prevén dos supuestos. 1, si la insuficiencia de capacidades se subsana con la Policía Federal Preventiva, el mando federal caerá en manos de un civil que se coordinará con los mandos civiles locales. 2, si se necesitan las Fuerzas Armadas, el mando militar se coordinará con las fuerzas civiles del Estado. Una interpretación funcional y sistemática nos dice que las relaciones entre la Federación, estados y municipios son de coordinación, no de sumisión. Además, estas relaciones se limitan a los temas especificados en la declaratoria, no incluyen todas las facultades y atribuciones que corresponden a las autoridades civiles. 10. Las manifestaciones de protesta social no podrán ser materia de la declaratoria de protección de la seguridad interior porque no son amenaza a la seguridad interior. 11. Los que hablan de botas militares no son capaces de ver su embotamiento mental. 12. Los que hablan engoladamente de errores históricos son incapaces de ver sus sofismas y falacias, que son errores de concreción, de argumentación. Finalmente, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas mexicanas por su invaluable contribución al bienestar de la patria, y por lealtad a ese reconocimiento voy a votar a favor de esta ley necesaria y patriota. Muchas gracias. Gracias, senador Cavazos.
Tiene el uso de la palabra la senadora Adriana Dávila Fernández. Con su permiso, señor presidente. Esta es una ley que evidentemente tendría que discutirse no con mucho más tiempo, pero sí con mucha más seriedad. Escuché con muchísima atención a los oradores, incluyendo los de mi partido, que están a favor y que prepararon una excelente ley de mando mixto, que no fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y concuerdo, cuando lo escuché, debo decir que pensé que su voto iba a ser en contra de esta ley de seguridad interior. Se señala aquí que es irresponsable decir que el fracaso se debe a las Fuerzas Armadas. Es igual de irresponsable decir que el éxito en el combate a la seguridad pública depende de las Fuerzas Armadas. Dice también que los municipios se han arrodillado ante el crimen organizado. Por supuesto que se han arrodillado ante la falta de operación del gobierno federal. ¿A quién le compete? ¿A quién le toca combatir la delincuencia organizada? ¿No se supone que es al gobierno federal? Los militares a las calles, dice, o los militares a los cuarteles. No, señores, los militares a lo que las funciones de la Constitución les establecen. Eso es lo que tenemos que hacer. Quieren mucho a las Fuerzas Armadas y las estamos exponiendo a que todo mundo las demerite y las debilite, como están debilitadas hoy las policías municipales, estatales y la federal. No vayamos lejos de las reformas recientes, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Casi vi en esta ley una copia pegada a la otra. Es verdaderamente triste pensar que cambiando 9 artículos se puede aprobar esta ley. Pero además es increíble pensar que hoy estas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, dicen, sean también de seguridad interior. Lástima que ya no está aquí el abogado al que le iba a preguntar, que me dijera ¿cuáles son las diferencias entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública? No está aquí porque el otro ya se fue, que no me quiso contestar. No sabe eso porque ni siquiera está definida. Las definiciones en esta aparente ley son ambiguas. Son justamente para que la interpretación dé a lo que quiera el gobierno federal. Dicen que es constitucional porque estamos dispuestos a la fracción 29-M del artículo 73. ¿Estamos facultados realmente para ello? Pero además dicen que esta ley es de orden público, de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, pero que además sus disposiciones son de materia de seguridad nacional. Pregunto, ¿es lo mismo que seguridad interior? Pero además es increíble pensar que esta ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión. Es decir, también vamos a hablar del Poder Judicial. Díganme en qué parte de la ley viene el Poder Judicial. Es inconstitucional. Dice también que es mentira, que lo que decimos es que esta ley es permanente y que hay un plazo, que hay un año en el que se puede hacer esta declaratoria por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, también esta ley dice que ese plazo puede prorrogarse a petición del Ejecutivo, mientras no se acabe con este tema. Llevamos más de 30 años con estos problemas de seguridad pública. No mintamos acá. No vengamos a decir que lo que queremos es un tema de seguridad interior. Lo que se pretende con esta ley es regular las funciones de seguridad pública que son responsabilidad de la Federación, de los estados y de los municipios. Preferimos invertir el dinero en acuerdos con los cuates y este proceso de corrupción que capacitar realmente a los policías. ¿Por qué no se quiso discutir en la Cámara de Diputados el mando mixto?
Porque aquí en esta ley, en uno de los artículos, tienen escondido lo que significa el mando único, que es lo que realmente les interesa. Tener el control político, el control gubernamental para poder hacer lo que quieran y cuando quieran, incluyendo en el proceso 2018. Se dice que nosotros queremos usar esta ley para asuntos electorales. ¿Están seguros de eso? ¿Quiénes han usado a las fuerzas policíacas y a los demás elementos de seguridad para asuntos electorales? ¿Que acaso no ha sido el Partido Revolucionario Institucional? Se nos olvida muchísimo eso. Dice además que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse a los convenios que en su caso requieran. Por fin, ¿hay temporalidad o no la hay? Claro que no la hay. Dicen que se arregla con un artículo 5 las facultades que corresponden al tema de seguridad. Yo pregunto, ¿en la Ley de Seguridad Nacional no se ordenan protocolos de actuación? ¿En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se ordenan protocolos de actuación? ¿Por qué son la sociedad civil los que nos dan las cifras y no el Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Por qué los números de secuestros nos los tiene que dar una asociación civil, los de trata otra, los de homicidios dolosos otra? ¿Por qué no el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Por algo muy simple. La rendición de cuentas es una falacia para este gobierno. Pero además, es verdaderamente terrible decir que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas estén en estas tareas. Se han convertido en los primeros respondientes. ¿Por qué se han convertido en los primeros respondientes? Muy simple. En 2 capítulos quieren pensar que se va a reglamentar todo. Capítulo 2 de los supuestos y procedimientos para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior. Cuando se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas. Es decir, cuando queramos justificar la debilidad de los gobiernos estatales y municipales en lugar de preparar a los ministerios públicos, a las policías y a los servidores públicos. Cuando se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional. Y yo pregunto, ¿cuál va a ser el pretexto de la siguiente elección? Los gobiernos panistas que se ganaron no saben gobernar. Son aquellos gobiernos a los que se le va a echar la culpa y por eso va a entrar la Marina y el Ejército. Los gobiernos periodistas tampoco. Los únicos que saben gobernar son los priistas. Eso es lo que dicen. Pero les falló el cálculo. Les falló muchísimo porque esta ley está llena de inconsistencias. Primero, en sus conceptos. Segundo, en sus objetivos. Tercero, en sus fines. No, señores, con esto no se va a arreglar en lo absoluto nada. Yo quiero decir que por supuesto que hay la seguridad de que aquí va a ser aprobada la ley. Claro que sí, el PRI tiene los votos suficientes acompañado de otros compañeros senadores. Pero yo espero que la racionalidad de otras instituciones que puedan meter las controversias constitucionales que correspondan puedan hacer ganar que este ordenamiento no pase. Si de veras queremos a las Fuerzas Armadas, si de veras las respetamos, no las expongamos más. No podemos tenerlas permanentemente haciendo lo que por omisión, acción, complicidad no están haciendo los gobiernos estatales y municipales. Que no se amenace a los gobernadores diciéndoles que si no se aprueba esta ley, ellos no van a poder hacer nada. Señores, ya lo pueden hacer. Está en lo que ellos quisieron meter en la fracción 73, perdón, el artículo 73 y en la parte constitucional. Fíjense nada más, tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que estamos con un encargado de despacho de la PGR. Tanto
Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que tuvimos acéfalas por meses las áreas de derechos humanos en Gobernación y en PGR. Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que disminuyó el presupuesto para seguridad pública. Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que se nos retiró el 15% del presupuesto de Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos. Tanto le importa la seguridad pública al gobierno federal que le han dado permiso a sus gobernadores y alcaldes para delinquir y ser partes y cómplices de esta delincuencia organizada. Han sido parte de esta delincuencia organizada Yarrington, Eugenio Hernández, Duarte, Borges, Moreira, Roberto Sandoval. Y tanto le importa al PRI que lo que prefieren bajo este esquema es tapar esas debilidades que realmente hacer lo que mejor le corresponde a México. Si de veras les importa, no aprueben esta ley. Vayamos a la discusión de la ley del mando mixto. Hagamos que las policías funcionen. Revisemos que su presupuesto plantee y sirva para lo que tiene que ser. Revisemos que el Programa Nacional de Seguridad Pública se cumpla. Porque sí está establecido un Programa Nacional de Seguridad Pública, pero nadie lo cumple. Lo que queremos es tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. Estamos a tiempo y el PRI está a tiempo de reflexionar lo que quiere, no por un asunto electoral, que es lo que únicamente les ha importado en estos 6 años. Tiene que ser por un asunto básico. No nos vengan a chantajear diciéndonos que son los guerrerenses o los sinaloenses o los tamaulipecos los que quieren que esté las Fuerzas Armadas en las calles. No, señores. Cumplan su obligación aquellos que quisieron ser gobernadores, aquellos que quisieron ser presidentes municipales, y cumpla su obligación aquel gobierno que se la pasó durante 6 años aquí en esta tribuna, en el sexenio pasado, echándole la culpa al gobierno federal cuando actuaba en materia de seguridad pública. Cumplan ustedes lo que dijeron que sabían hacer, que era gobernar. Pero lo triste y lastimoso de esto es que no van a poder cumplirlo, porque el PRI demostró que no sabe gobernar. Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, se ha venido a hablar mucho aquí del falso debate, de ciertas dicotomías. Pareciera que ya les pasaron el script para que digan, acusen los que están en contra del ejército, señálenlos de poco patriotismo. Y no es cierto. Todos aquí reconocemos al ejército. Todos aquí lo hemos visto jugándose la vida en Chiapas, atravesando ríos en inundaciones, sacando gente de pueblos que ustedes no lograron conectar en su momento. Se ha dicho aquí que hay quienes queremos ver a un ejército solidario y otros que quieren ver a un ejército represor. Y no es cierto. Todos reconocemos al ejército. Todos en algún momento le hemos estado agradecidos por alguna de sus acciones. Y también es cierto que el debate no es que el ejército esté en las calles o que el ejército esté en los cuarteles. El debate es que el ejército esté siempre acompañado de la Constitución. Ese es el verdadero debate. Y fue el debate también en 1913 con el surgimiento del ejército constitucionalista. Ustedes, con este modelo, no son parte de la saga de ese ejército constitucionalista. Son más cercanos a Huerta, a Wilson, a todos aquellos que pusieron al ejército en contra de la población. Los que sacaron el ejército a la Ciudadela, los que sacaron al ejército a matar a Belisario Domínguez. Ese es el modelo que están siguiendo. Y miren, si el tema y la argumentación tiene que ver
con la seguridad interior, pues vayamos entonces a los clásicos. ¿O alguien va a negarle a el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Fix, alguna idea sobre lo que es la seguridad interior? Y aquí, en el Diccionario Jurídico Mexicano, está muy claro qué es. Por eso le quisiera pedir al presidente que ordene a la Secretaría, haga lectura de la definición de seguridad interior del Diccionario Jurídico Mexicano. Y se lo presto por si no lo tienen aquí en la mesa directiva. Y ojalá alguna secretaria de la mesa directiva nos acompañe. Ya tenemos 2 presidentes, un expresidente del Senado, pero no hay ni una sola secretaria de mesa directiva. Y le pediría detenga el reloj. Está en la página 3427. Más o menos. Y le solicito nuevamente detenga el reloj para hacer la lectura conforme establece el reglamento, señor presidente. No se preocupe, señor Robledo, todas sus instrucciones a la mesa directiva serán acatadas de inmediato. Se lo agradezco. El respeto al reglamento es fundamental para el desarrollo del debate parlamentario. Seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad jurídica, seguridad social. No existe el concepto en ese diccionario de seguridad interior. Se lo están sacando de la manga. Están llevando al ejército, sí, a las calles, para legalizar el fracaso. Porque ese es el debate. Están legalizando una estrategia fracasada. Están legalizando algo que ya ocurrió y que desafortunadamente hoy simplemente le están dando carta de naturalización. Y en ese sentido, yo sí quisiera hacerles un par de planteamientos. Primero, aquí se está planteando... Senador Robledo, acepto una pregunta del senador Gil. Sí, senador Gil, por favor. Adelante, sonido en el escaño del senador Roberto Gil, por favor. Gracias, senador. A ver si entendí. Usted acaba de afirmar que en razón de que en el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas no exista la definición de seguridad interior, significa que lo que dice el artículo 89, fracción sexta, no existe en la Constitución. O peor aún, que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en una tesis de jurisprudencia es también jurídica ficción. Le voy a decir lo que dijo la Corte. De conformidad con el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos, y como lo ha sostenido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras. Yo he consultado varias veces el diccionario jurídico, pero la verdad jurídica está en los textos y en la jurisprudencia de la Corte. Sí. ¿Desea que le conteste la pregunta, supongo? No es lo que quise decir. Cuando quiera se lo explico. Entonces, es común justamente el error. El error justamente proviene de ahí, de la base jurídica con la cual quisieron sustituir la ilegitimidad de un gobierno con la fuerza. Porque volteemos a ver de dónde venimos. ¿Por qué estamos en esta discusión? Porque cuando llegó un régimen ilegítimo, entonces sustituyeron la legitimidad vistiendo al presidente de militar y entonces queriendo sustituir legitimidad con fuerza. Lo que no ganaron en las urnas, sustituirlo con tanquetas en las calles. Y pensaron que eso le iba a gustar a la población. Es error legalizar el fracaso
tiene que ver no con lo que estamos diciendo nosotros, señores senadores, tiene que ver con lo que les están diciendo desde el extranjero, lo que les están diciendo en las calles y lo que les están diciendo a quienes ustedes supuestamente dicen representar. ¿Hablan de modernidad? ¿Por qué no vamos entonces a ver qué ocurre en los países de la OCDE que tanto les gusta citar? Ahí, de los 35 países, solo 7 tienen un mando militar que tiene carrera militar. Un mando en la defensa que tiene carrera militar. Esta tribuna la utilizó Michelle Bachelet, que fue ministra de la Defensa en Chile. En Alemania, hace rato citaban el caso alemán. Es una mujer, una médica, la que hoy encabeza el Ministerio de la Defensa. ¿Esa es la modernidad de la que habla Meade, su candidato? Porque yo ayer no lo escuché en San Juan Chamula decirle a los hermanos chamulas que los problemas de seguridad de Chamula, por ejemplo, el hecho que hayan matado hace 2 años al presidente municipal en la plaza pública, los va a resolver el ejército. ¿Por qué no se los dijo ahí a los de Chamula? Quizá porque ahí seguiría en Chamula. Porque ahí lo hubieran agarrado y le hubieran dicho, de ninguna manera vamos a permitirlo. Porque hay mucho más dignidad en ese pueblo que en gran parte de este Senado. Entonces, vayamos al fondo de las cosas. Esto, lo único que es, de lo único que forma parte, es de un diseño ilegal, inconstitucional, de la presidencia autoritaria. Eso es lo que quieren dejar. ¿Saben que van a perder la elección? Entonces, ocupemos los espacios de poder. ¿Saben que la gente los quiere sacar? Entonces están estableciendo la forma para quedarse. La presidencia autoritaria que ustedes quieren instaurar tiene que ver con el fiscal carnal, tiene que ver con el fiscal militante, tiene que ver con el hecho de darle salida de impunidad a todos los crímenes de corrupción que se han cometido. De eso se trata esta discusión. Aunque perdamos la elección, no vamos a soltar el gobierno ni el poder. ¿Pero qué creen? No se los van a dejar. Y no nosotros, la gente, que ha dejado de tener miedo. Ustedes están apostándole a la pulsión de la seguridad y la autoridad. Y quieren decirle a la gente, no voten por este lado, nos va a llevar al abismo. ¿Peor abismo del que ya nos han metido ustedes? Y aún peor, ¿en qué cabeza cabe de un demócrata que a punto, en unos meses de que haya un cambio de gobierno, se empieza a discutir esto? Se cambie esto. No solamente va a hablar de las arbitrariedades, de la falta de escucha pública. Lo que ustedes están haciendo es simplemente instaurando esa presidencia autoritaria, que no escucha a la oposición, que no escucha a los especialistas, que no escucha a nadie que le venga a decir en su enorme soberbia que están equivocados. Y nosotros se los podemos decir en este proceso legislativo, aunque se aburran, aunque se cansen, pero los efectos de lo que están haciendo le van a costar muy caro al país. Y de verdad, fraternalmente se los decimos, no lo hagan. Hay que hacer algo, sí. Hay que hacer esto, no. Queda más claro cuando escucha uno emocionado a los compañeros de Acción Nacional, que en ese voto de conciencia van a seguir lo que creen que es correcto y no lo que aquí se ha ido construyendo. El propio PRI debe de recordar en su historia que en 1936 crearon a su sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México, que en 1938 crearon a su sector campesino, la Confederación Nacional Campesina, y en el 43 a su sector popular, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y que en los 40 se deshicieron del sector militar. Hoy no son los militares los que nos están pidiendo esto. Hoy pareciera que simplemente se ha instaurado un nuevo sector, el CAN, la Confederación de Acción Nacional, porque con ellos lo van a sacar. Y yo respeto a quienes vienen a debatir, pero el CAN, que vino a insultar, que vino a hablar de ignorancia, vino y se fue. Hoy
Ustedes están a punto de hacerlo. Y efectivamente eso no es el PAN. Hay un PAN patriota que está siguiendo el mandato de su conciencia. Y hay otro que simplemente está obedeciendo la indicación de sus intereses, de su candidato, de la verdad que está ocurriendo aquí. Que ustedes están avalando la presidencia autoritaria que pretende permanecer en el poder. La gente ha perdido el miedo. El miedo se debe de ubicar en el lugar correcto, en ustedes, en sus corazones, por el terrible agravio que le están haciendo al ejército, a la nación y a todos y cada uno de sus representados. Si alguien de aquí me comprueba que hizo campaña diciendo que iba a militarizar al país o que iba a aprobar la ley de seguridad interior, si alguien se atreve a salir en este momento a la calle a hablar con la gente que está afuera, entonces recobrarán la dignidad y el respeto que la votación que están a punto de someter los habrá hecho perder quizá para siempre. Y yo lo lamento porque pasamos mucho tiempo juntos, pero esta superó por completo cualquier descabellado sueño de un autoritarismo que pretende volver, pero que afortunadamente en poco tiempo se va. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega. No la veo por aquí. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Gracia. ¿Qué hubo? En lo único que podemos coincidir es que estamos en un falso debate, porque hoy no estamos atacando el problema de fondo. Hoy estamos reconociendo una tragedia, aunque muy pocos en esta tribuna lo dicen, que es un Estado fallido. Y es por donde debemos de arrancar. No en un debate respecto si el ejército es bueno o es malo. El ejército no pidió entrar a esta lucha contra el crimen organizado. Al ejército lo forzaron a una lucha que no da resultados. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia, porque no hay indicadores, porque no hay una verdadera conjunción de esfuerzos. ¿De qué sirve meter a un criminal a la cárcel si nuestro sistema de impartición y procuración de justicia no da resultados y en poco tiempo ese criminal vuelve a hacer las suyas en total libertad e impunidad? Es por eso que hoy estamos ante un documento, ante un proyecto legislativo que no tiene sentido. No tiene sentido de forma aislada decirle al ejército: te necesitamos de forma permanente en las calles, porque las autoridades civiles, ejecutivo, legislativo y judicial, no tenemos más que reconocer nuestro fracaso. Gran parte de la transición democrática de este país, de lo poco bueno que hizo el PRI en sus más de 70 años, fue lograr hacer civiles a nuestras autoridades. Hoy parece que hasta eso poco bueno que hicieron quieren darle reversa. ¿Por qué? Porque están diciendo que las autoridades civiles no servimos para nada. Yo hago un llamado a la sensatez. Si alguno de los compañeros senadores que quieren votar a favor me dicen de un país en el mundo en que sacar al ejército de forma permanente a la calle ha redituado a la ciudadanía, yo con mucho gusto los acompaño a votar a favor. Pero como sé que no podrán, porque no hay ningún ejemplo de que esto funcione, les pido de la forma más vehemente que por favor reflexionen y voten en contra. Si México es ejemplar por tomar ejemplos exitosos de otros países y hacerlos fracasar, gracias PRI, en este caso, donde no hay un solo ejemplo de éxito, por favor, ¿a quién quieren engañar? Por favor, no metan a México en una vorágine que en cualquier país del mundo que lo ha intentado ha fracasado y que va a perjudicar a los ciudadanos, al ejército
y a México. Aquí no hay buenos ni hay malos. Aquí hay una decisión errónea que nosotros como Senado estamos a punto de tomar. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene usa la palabra el senador Manuel Bartlett. Con su venia, señor presidente, estamos a punto de votar en lo general esta minuta, este proyecto. Y tenemos que reflexionar, como aquí se ha pedido por varios senadores de las diferentes fuerzas, que no se está presentando, como se dice una y otra vez, un marco jurídico para la seguridad interior, como le llaman, sino se está por votar un instrumento inconstitucional. Todo lo que se ha dicho y se ha manejado, muchas veces se toca el tema de la inconstitucionalidad, pero eso es lo que vamos a votar, un instrumento inconstitucional. Viola el artículo 73 constitucional, que no confiere competencia al Congreso para expedir una ley de seguridad interna. Digan lo que digan, no existen facultades de este Congreso para expedir una ley de seguridad interna. Se violan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Nuestra Constitución indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una república representativa, democrática, federal y laica. No puede, por tanto, establecerse un régimen militar de excepción e indefinido en una ley secundaria. El militarismo es coincidente con el autoritarismo, aquí se ha dicho, pero no con la democracia ni con la república. Se viola el artículo 29 de la Constitución. Las condiciones jurídicas y políticas de excepción solo pueden darse a través del procedimiento de los de suspensión, si no establece un régimen de excepción transitorio permanente para emplear las Fuerzas Armadas y preservar el orden o enfrentar riesgos y amenazas internos bajo procedimientos legales que no se fundamentan en el artículo 29 constitucional, que es el propósito del dictamen. Se viola el artículo 119 de la Constitución, primer párrafo. La intervención federal que contemple ese precepto es a petición de las legislaturas o por el Ejecutivo de cada entidad, si aquellas no estuviesen reunidas. Jamás la intervención federal del artículo 119 constitucional le da facultades al titular del Poder Ejecutivo para iniciar el procedimiento que prevé esa norma. Se viola el artículo 124 de la Constitución. Es evidente que la Federación no tiene competencias para expedir leyes en materia de seguridad interior, por lo que atendiendo a las competencias de los Estados, estos podrían en ejercicio de esa supuesta competencia residual ocuparse de la seguridad interior en los términos y condiciones que establezcan. Desde luego sin militarizar a las entidades federativas. Se viola el artículo 129 de la Constitución, la norma que indica que en tiempos de paz el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles, por lo que las Fuerzas Armadas no pueden ocuparse de seguridad interior. Aquí se dice que pueden estar cuidando y haciendo y todo. No pueden ocuparse de seguridad interior. Su espacio es en los cuarteles, fortalezas militares y su función la disciplina estrictamente militar. Se viola el artículo 21 de la Constitución, aunque el dictamen señale que las acciones de seguridad interior
no tendrán la condición de seguridad pública, lo cierto es que la actuación de las Fuerzas Armadas no tendrá otro propósito que ese. El artículo 21 constitucional con claridad meridiana estatuye que la seguridad pública es una competencia de carácter civil. Se violan los artículos 1, 10, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución. El dictamen propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito, que se verán restringidos permanentemente con las declaratorias de seguridad interior, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades, posesiones o papeles, si no es a través de mandamientos de la autoridad competente. Se viola el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, una corriente interpretación del artículo 89, fracción sexta, que dota al Ejecutivo de competencia para emplear las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, solo es compatible con lo dispuesto en el artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución. No se puede interpretar de otra forma el artículo 89, fracción sexta, porque ello equivaldría a vulnerar el principio de la división de poderes, la soberanía de los estados y el principio de municipio libre. Unas Fuerzas Armadas en el territorio nacional que obvian y menosprecian los controles constitucionales de los poderes legislativo y judicial y la soberanía estatal y municipal. Solamente en el marco de los artículos 29 y 119 sería permisible el empleo de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. Se violan los artículos 49, 115, 116, 124. Se viola el principio de certeza jurídica. Se reprimirán las manifestaciones en violación a los artículos 6 y 9 de la Constitución. El artículo 8 del dictamen establece que las manifestaciones no se considerarán amenazas a la seguridad interior si se realizan conforme a la Constitución. El problema jurídico consistirá en que la autoridad competente, el Ejecutivo Federal o el Secretario de Gobernación definirán qué es lo que se entiende por manifestaciones conforme a la Constitución. Se viola el artículo 6 de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad. Se violan los artículos 6 y 16, párrafo 2 de la Constitución, porque según el dictamen, artículo 31, el derecho fundamental a la protección de los datos personales queda desvanecido. Además, que con motivo de la seguridad interior se podrá infringir la confidencialidad del padrón electoral, el secreto fiscal, bancario o ministerial. Se contravienen los tratados y las recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos, que han señalado los riesgos en la militarización para los derechos humanos. El dictamen sirve para perpetuar un modelo que en 12 años de aplicación de facto ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos y los desplazados internos. En síntesis, un dictamen como el que discutimos solo puede concebirse desde una concepción dictatorial del poder. Constituye un golpe de Estado, rompe los principios de la división de poderes y del federalismo. En lugar de buscar por todos los medios la paz, de buscar realmente la paz, decretan el exterminio, la única solución, el exterminio y la guerra perpetua, la muerte. Es una falacia decir que esto empezó y está presentado y defendido por el Poder Judicial. Eso es falso. Esto es lo que estamos ahorita presentando para su votación. Un proyecto que no solamente viola todos esos artículos constitucionales, es un proyecto anticonstitucional. Eso es lo que se está presentando aquí, no un marco para el ejército, ni un marco para buscar la paz, un decreto absolutamente inconstitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Tiene el uso de la palabra la senadora Luz María Beristain Navarrete.
Con su venia, señor presidente. Buenas noches, senadoras y senadores. La Ley de Seguridad Interior es un tema que nos compete a todos por las profundas repercusiones que esta iniciativa tiene en la vida de las personas. Esta ley pretende darle un marco normativo al Ejército y Marina para efectuar labores de seguridad que corresponde realizar a las autoridades civiles. Es una realidad que nuestras policías están rebasadas en el tema del combate al crimen organizado, ya sea por corrupción, falta de entrenamiento apropiado o equipamiento insuficiente. Por tanto, el apoyo de las fuerzas castrenses ha sido un parche en un enorme problema que no se ha atendido de fondo, sino más bien un remedio irresponsable creado en 2007 y cuyo costo principal lo pagó la ciudadanía con mucho sufrimiento, inseguridad y violencia. Lo que votaron los diputados y que hoy compete al Senado de la República no es una solución, ya que agrava el problema y además es un gigante retroceso en temas de transparencia, derechos humanos y rendición de cuentas. Hasta el momento, se contabilizan 11 organizaciones internacionales que trabajan en pro de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones de la sociedad civil, que piden no aprobar este proyecto de ley porque concuerdan en que se perpetuaría la violencia y se militarizaría el país. En el caso de la ONU, presentan una lista de 14 puntos que ha sido a mayor o menor medida lo que han replicado las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones internacionales y distintos académicos e investigadores del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas CIDE, que incluyen ambigüedad de conceptos, violación al principio de necesidad, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de controles, ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, lesión a la autonomía, inconstitucionalidad e inconvencionalidad. De tal manera que la progresividad de los derechos humanos y las reformas del 2011 de las mismas materias se ven totalmente violentados. Además, al omitir las observaciones de la CNDH, de la ONU y de los tratados internacionales, violamos los principios incluso del derecho internacional. Es sumamente importante advertir que el entrenamiento de las fuerzas castrenses consiste preponderantemente en eliminar al enemigo y no en contener al ciudadano. En las leyes internas del Ejército los entrenan para acabar con el enemigo, no para contenerlo, para acabar. O sea, la orden es disparar a la cabeza o al pecho. Lo que sin duda será un problema en nuestro país y por evidentes razones desencadenaría una ola de violencia de la que vivimos. Confrontar al pueblo del orden castrense en contra del pueblo civil costará numerosas vidas. Son aproximadamente 270,000 miembros del Ejército, son aproximadamente 270,000 miembros activos del Ejército mexicano y la gran mayoría de ellos no está de acuerdo con esta ley. No está. Nada más que como están sometidos a mandos superiores, pues no pueden manifestarse, no lo pueden decir. Pero la mayoría de los miembros del Ejército obviamente están en contra, no la quieren. Cabe destacar que los cambios que se le realizaron a esta ley son insuficientes y no se abordan las críticas que tan justamente se le han hecho por distintos actores. En lugar de eso, se hace un acto de simulación que busca darle una actuación a las Fuerzas Armadas para evitar que los estados hagan su trabajo en el apropiado entrenamiento y equipamiento de policías, y así poder desentenderse para que el Ejército, Fuerza Aérea y Marina
hagan el trabajo que le corresponde a las entidades federativas. Así que con la pena decirle a los gobernadores que tienen que hacer su trabajo, no pueden dárselo al ejército, ellos deben de realizar su trabajo. Lo cual es un trato que no merecen nuestras valientes fuerzas castrenses, no lo merecen. Después de casi 12 años de vivir en un país desolado por las condiciones de inseguridad, por los muertos y los desaparecidos, debemos de buscar nuevas formas de reducir los niveles de violencia. A como dé lugar la paz, como acaba de decir el senador Bartlett. Más armas en la calle no es la solución. Debemos buscar nuevas propuestas y explorar aquellas que aporten y propicien la paz entre los mexicanos. Por todo lo anteriormente expuesto, mi voto será, desde luego, en contra. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Les informo que la senadora Sonia Rocha Acosta se apuntó para posicionar a favor y ha decidido enviar su participación al diario de los debates. Y se lo agradecemos. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Efectivamente, Zapata vive, la lucha sigue. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, en la medida en que los representantes del pueblo están en todo menos metidos en la discusión seria de un asunto que puede generar una convulsión nacional, le hablo a mi pueblo y le digo de manera respetuosa: mexicanas y mexicanos de todas las condiciones sociales, ante este ataque artero de los conservadores, uníos, derrotemos de una vez por todas al neoliberalismo rapaz y autoritario que ha empobrecido a nuestro pueblo y lo ha llevado al fondo del sufrimiento humano, y luchemos por instaurar en nuestra patria el Estado social, democrático y de derecho que estoy convencido traerá la felicidad a nuestro pueblo. Evidentemente, aquí no se acepta, pero estamos dando un debate ideológico. Por un lado, porque así se definen las categorías políticas. Por un lado, los conservadores, los que insisten en preservar sus privilegios a costa del dolor de nuestro pueblo. Y por otro, los liberales, los progresistas, los que orgullosamente impulsamos una corriente de izquierda y que no estamos dispuestos a permitir que nuestro pueblo se convierta en un pueblo de parias. Y seguiremos luchando para que esa condición se revierta y nuestro pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho. Todos los que están aquí y votaron a favor las reformas estructurales obviaron lo elemental. La lógica natural nos dice que antes de hacer una ley como la que se está pretendiendo aprobar en unos momentos,
Se tiene que hacer un diagnóstico y el diagnóstico nos lo han venido a decir desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Amnistía Internacional, desde todos los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, que en todos los países de la tierra donde se ha utilizado el ejército para que haga tareas de seguridad, este modelo ha fracasado. 10 años de tortura para nuestro pueblo. 10 años. ¿Por qué fracasa la reforma educativa? Se los dijimos, hay que hacer un diagnóstico para ver cuál es la condición particular que tiene el sistema educativo nacional. Y después de entender el diagnóstico, pues ya tenemos que recetar la medicina, y la medicina nunca fue la adecuada porque se hizo una reforma laboral y se los dijimos, van a confrontar al país. Y el autor intelectual afortunadamente ya se fue, para fortuna de la educación nacional, pero ahí quedaron las secuelas de una ley que ustedes son responsables y que nunca mejoró la calidad de la educación en México. ¿Por qué fracasó la reforma energética? Exactamente por lo mismo, porque obvian lo elemental. Quieren meter medidas y dar medicinas sin saber que tiene el enfermo. Estamos en una situación igual. Quieren recetarle al pueblo una ley que, aunque ustedes digan que no se va a militarizar, es la militarización del país, porque le están dando facultades de dirección al ejército, porque están generando una ley ambigua que no define con claridad los conceptos y quedan a la interpretación y al arbitrio de quienes lo van a aplicar. Porque México es un país donde la violencia se ha desatado. Compañeras, compañeros, lo seguiremos sosteniendo. Lo seguiremos sosteniendo porque ustedes no se atreven a decirlo. ¿Qué país no va a generar violencia? Cuando durante un sexenio se han muerto más de 50,000 personas por el problema del hambre. ¿El hambre genera felicidad del pueblo o genera irritación y desesperación social? No es cierto que las protestas las van a respetar. Mienten, porque cuando las consideran un riesgo, las van a reprimir. ¿Y saben quiénes son los que se manifiestan? Los que no encuentran alivio a sus problemas con las respuestas que da un gobierno que no responde a los intereses del pueblo. Esos son los que nos manifestamos. Y la manifestación de los hambrientos no tarda en llegar y van a reprimir al pueblo. ¿Y a quién van a utilizar para reprimir al pueblo? Al que su código le obliga a no cuestionar una orden, sino a obedecerla. A nuestro noble ejército mexicano. Como diría mi senadora de Acción Nacional, la compañera Adriana, mentira que respetan al ejército. Mentira. Tiene razón, compañera. Mienten. Porque ustedes son responsables de que nuestro pueblo no vea con buenos ojos al ejército, porque el ejército lo reprime. Hay que sancionar a los autores intelectuales, los que mandan que se reprima. ¿Quién es responsable de la matanza del 68? ¿Nuestro ejército o Díaz Ordaz? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Y a quién hay que sancionar? ¿A Peña Nieto? ¿O a los que mataron a los de Tlatlaya? ¿A quién hay que sancionar?
a los que en Tanahuato hicieron ejecuciones extrajudiciales o a quien ordenó esa matanza. Compañeros, es elemental el razonamiento. Nunca lo van a aceptar porque quieren seguir conservando sus privilegios. Por eso, compañeras, compañeros, este país nunca se va a componer mientras tenga la clase política que tiene. Y ya se horrorizaron, y lo decíamos en las comisiones, ya se espantaron de lo que han creado. El pueblo efectivamente no tiene miedo porque tiene líderes valientes que vamos a empujar con todo el cambio. Aunque les duela y aunque no les guste, con todo vamos a empujar el cambio y vamos a ver quién gana. Si la voluntad del pueblo o los millones que van a regar ustedes en la elección. Esta ley, por supuesto, que tiene su origen en esa desesperación. Por eso les urge que hoy se vote. 5 años para plantearla, 5 años para corregirla. Pero hay que plantearla ahorita, porque tenemos que defender nuestros privilegios utilizando a la institución más noble que tiene que es este país, que es nuestro ejército mexicano. ¿Quiénes son los responsables, compañeros? ¿Quiénes son los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanahuato, Michoacán? ¿Quién ordenó eso? ¿Quién ordenó el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién ordenó la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? ¿Quién la ordenó? Peña Nieto. Peña Nieto. Ahora resulta, ¿quién ordenó el caso en que 5 personas resultaron muertas y 2 lesionadas cuando militares abrieron fuego contra Concluya, por favor, de una camioneta en un retén del municipio de Sinaloa, de Leiva, el primero de junio del 2007? ¿Quién ordenó el asesinato de 2 estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey el 19 de mayo del 2010? ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó? Ahí en Los Pinos salen las órdenes. Por favor, señor senador. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos recomiendan? Lo que ustedes se niegan a aceptar, compañeras, compañeros. ¿Qué nos recomiendan? Simplemente, ¿qué nos recomiendan? Que el combate a la delincuencia y la garantía de la seguridad interior se dé, y nosotros por eso vamos a votar en contra, se dé sin violación a la Constitución. Concluya, senador, por favor. Presidenta, con todo respeto, aquí todo el mundo ha venido a abusar del tiempo. Son 12 minutos. Aquí se han echado 30 minutos. 3 minutos con 40 segundos, senador. Concluya, por favor. ¿Qué nos recomiendan? Y lo aceptamos. Seguridad interior y combate a la delincuencia sin violación a la Constitución. Los que son muy doctos en derecho, que le expliquen al pueblo
que no se viola la Constitución, concretamente el artículo 21, 10, renglón 1, que dice textualmente que la seguridad pública será responsabilidad de civiles. Vengan a explicarle al pueblo eso. Vengan a explicarle por qué dicen que no se viola el artículo 129 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde el ejército tiene tareas específicas en tiempos de paz. Combate a la delincuencia, a la seguridad interior, sí, con el fortalecimiento de las policías, con respeto irrestricto a los derechos humanos, con respeto a las garantías de los mexicanos y las mexicanas, con mecanismos sólidos de control que garanticen el respeto a los derechos humanos, con fortalecimiento de las autoridades civiles, limitando el papel del ejército al auxilio y asistencia a las autoridades civiles. No aceptamos que se denigre a nuestro ejército al ordenarles hacer tareas que no les corresponden y que la Constitución no les faculta. ¡Viva el ejército mexicano! Por su atención, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Adelante, senador Blázquez. Gracias, presidente. Adelante, senador. Compañeros, muy buenas noches. Creo que se puede ser opositor a esta ley y al mismo tiempo declararse, admirador, agradecido, condoliente con las Fuerzas Armadas de este país. Creo que sin gritos, sin insultos, sin fobias necesariamente en contra del régimen, uno se puede decir contrario a esta ley. El precepto constitucional, que es la ley máxima, el precepto máximo en este país, establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de la delincuencia ha tenido, tiene y tendrá siempre un carácter excepcional. Por esto, dentro de la Constitución no hay espacio jurídico, no hay espacio ético para una ley de seguridad interior. En todo caso, esta ley legalizará lo inconstitucional. Esta ley dará certidumbre o tratará de acolchonar la caída de un régimen que se siente amenazado y ante un proceso electoral que se asoma, obviamente buscará, como las dictaduras o como los dictadores, el control del gobierno después de la muerte. Aquí lo que se busca es acolchonar esa caída. Por si esto no fuera poco, porque está ampliamente discutido, inclusive organismos internacionales de renombre, los más importantes, ya han señalado cuáles son los vicios de esta ley. Apelaré al sentido común de un gran escritor mexicano, Renato Leduc, que decía la sabia virtud de conocer el tiempo. No es materia de un gobierno que ha fracasado francamente en la materia de seguridad interior, de seguridad pública, de seguridad nacional. Un gobierno al que se le ha dado un cheque al portador en un principio para reacomodar las instituciones tal como lo tenía planeado. Y vemos, y yo no diría que solamente es un fracaso del presidente y no solamente es un fracaso del secretario de Gobernación, porque el fracaso en la seguridad es una derrota social. Yo creo que nadie podría, en su sano juicio,
alegrarse, solazarse de la derrota de un presidente o de un secretario o de un ministro, porque no pondría a jugar muertos. Creo que todos, de una manera directa, hemos perdido seres queridos, víctima de la delincuencia. En lo personal, en 14 meses he perdido 4 amigos. El último de ellos, asesinado en La Paz, Silvestre de la Toba, el ombudsman de Baja California Sur, junto con su familia. Triste país donde nos solacemos de esa derrota cuando la derrota